Los disparos fueron directos a la cabeza de los dos jóvenes normalistas que murieron en el enfrentamiento con policías en Chilpancingo, Guerrero. De acuerdo con las actas de defunción a las que tuvo acceso el Universal, uno de los jóvenes murió al recibir un impacto de bala en la parte frontal del cráneo, mientras que el otro falleció tras un disparo en el cuello. Ambos normalistas murieron de manera instantánea. La información no incluye el calibre del arma. Los documentos precisan que las muertes de Gabriel Echeverría y Jorge Alexis Herrera ocurrieron a las 12 horas sobre la autopista México-Acapulco. El acta de Gabriel Echeverría menciona que la muerte fue por un choque hipoglucémico por hemorragia externa, consecutivo a una herida por proyectil de arma de fuego entrándole y saliéndole a la altura del cuello. En tanto que la de Jorge Alexis Herrera detalla que la muerte fue por un traumatismo cráneoencefálico severo, consecuencia de una herida de proyectil penetrante y saliente del cráneo. Autoridades del gobierno estatal y federal realizan las investigaciones para determinar las causas que derivaron en el tiroteo. Mientras tanto, los alumnos, en voz del estudiante Jersey Peñalosa, dijeron en conferencia de prensa en Chilpancingo que ninguno de los estudiantes estaba armado durante la movilización y exigieron castigo a los culpables. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestras invitadas que están aquí, invitadas que hablarán sobre la caravana que se ha desarrollado en estos días en territorio mexicano. Es la 9ª caravana de madres centroamericanas que recorre el territorio mexicano en búsqueda de sus hijos y de sus hijas. Esta 9ª caravana que han nombrado en honor de Emeteria Martínez, la caravana Emeteria Martínez, en honor a una de las madres precisamente fundadoras de esta expresión ciudadana, de estas caravanas de madres. Ella encontró a su hija, como relata Amnistía Internacional en uno de sus comunicados, encontró a su hija tras 20 años de búsqueda en 2010. Después de encontrar a su hija, Emeteria no cesó en su lucha, sino que se quitó del pecho la foto de su hija encontrada y se puso la foto de otra desaparecida y continuó trabajando por los derechos de las personas inmigrantes hasta su fallecimiento en enero de este año. Marta Sánchez Soler es la presidenta del Movimiento Migrante Mesoamericano, coordinadora de la caravana que hoy recorre el territorio mexicano. Gracias, Marta, bienvenida. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias. Al contrario, gracias. Está en este estudio de la Ciudad de México María de Jesús Silva Velázquez. María de Jesús es la mamá de Jacqueline María Silva. Ella fue raptada el 5 de diciembre de 2004 del balneario del Paso Caballo en Chinandega, en Nicaragua, y se encuentra aquí junto con otras personas precisamente formando parte de esta 9ª caravana. Gracias, bienvenida María de Jesús. Me gustaría iniciar, Marta, si te parece, con la descripción precisamente de este ejercicio que por 9ª ocasión se realiza, las expectativas, las esperanzas puestas, lo que se logra, lo que no se logra, el objetivo. ¿Para qué moverse de esta manera? Mira, tenemos ya 9 años y esta caravana surge porque hicimos un recorrido por Centroamérica tratando de tomar la ruta migrante desde el inicio y nos empezamos a encontrar madres que se estaban organizando y que venían con sus propios medios a la frontera y no pasaban porque no tenían documentos o pasaban solo a la zona de Tapachula. Y por todo Centroamérica ya había. Y nos partió como nosotros nos dedicamos a la defensa de los derechos de los migrantes, pensamos que apoyar a estas madres era lo más valioso que podíamos hacer en el momento. Entonces empezamos a ayudarlas buscando los apoyos para que pudieran transitar por México y para que pudieran adentrarse a los lugares de donde tenían pistas. Todo el común denominador de este ejercicio es que la última comunicación que sus hijos o sus familiares tuvieron con ellos fue justamente de México. La última comunicación llegó del territorio nacional. Entonces empezamos con la caravana y cuando empezamos trabajando con ellas, venían muy temerosas y muchas de ellas jamás habían salido de su pueblo. Y yo quisiera que las pudieras escuchar el día de hoy. Son verdaderas guerreras
se han organizado en estos 9 años, se han transformado y dicen que la caravana y la solidaridad del grupo les ha ayudado muchísimo a sobrellevar la pérdida el no saber dónde están sus hijos perdidos. María de Jesús Silva Velázquez, usted es la primera ocasión en que participa en esta caravana. Tuvimos oportunidad de conversar con nuestro colega nicaragüense Ismael López Ocampo, que viene acompañando esta caravana desde su país, desde Nicaragua a México, y nos contó de su caso, nos contó de lo que sucedió con Jacqueline, su hija, nos contó de su batalla, de su lucha, de las cosas con las que se ha topado buscando a esa hija que se llevaron en diciembre de 2004. ¿Podría compartirnos esta historia con nuestro público? Sí, ¿qué pasó con ella? ¿Qué sucedió? Bueno, mi hija, ¿verdad? Como usted ha dicho, se desapareció el 5 de diciembre del 2004. Mi búsqueda no ha parado desde el 6 de diciembre, ¿verdad? En mi país no se me prestó ninguna ayuda, ningún apoyo. Las policías no me quisieron prestar atención. Yo acurrí a la policía de mi lugar para que siquiera me le dieran un seguimiento para mientras yo me podía trasladar a Honduras, ¿verdad? Porque fue el primer punto donde me dijeron, yo fui a la policía, puse mi denuncia, no me le tomaron importancia, fue como si nada, ¿verdad? Porque ellos decían que yo no tenía pruebas, entonces le digo, háganme el favor, ayúdenme, manden fotos de mi hija a Honduras mientras yo me traslado, ayúdenme en eso, por favor. Entonces no se me brindó ninguna ayuda, desgraciadamente, ¿verdad? Entonces yo no me iba a quedar de brazos cruzados, partí y busqué a mi hija, llegué a Honduras, en Honduras sobró quien me dijera que mi hija la llevaba un hombre de piel morena y que en Honduras fue dada a una persona que se le celebró un juicio, ¿verdad? Que de nombre María Esmeralda, ¿verdad? De ahí yo entré a Honduras, ¿verdad? Llegando a la frontera de El Salvador con Honduras, yo muestro la foto de mi hija a distintas personas, ¿verdad? No preguntando por Esmeralda, sino que por mi hija, que si alguien había visto a mi hija, y entonces todo el mundo comienza a decirme, esta niña la anda María Esmeralda, esta niña la anda María Esmeralda. Entonces, ¿verdad? Pues mi ansiedad, desesperación de quererla encontrar fue más grande, ¿verdad? Y entonces, pero en verdad llegué como muy tarde, porque si alguien hubiera mandado tal vez la foto de mi hija, no hubiera tal vez pasado a muchos lugares que he venido recorriendo, ¿verdad? Llegué ahí, ¿verdad? Y entonces mucha gente decía, María Esmeralda ya cruzó a El Salvador, iba rumbo a Guatemala, iba con tu hija. Pasaba noches, y entonces hasta que María Esmeralda bajó, y entonces me decía la gente, señora, ya viene Esmeralda, pero no viene con la chiquita. Entonces yo corrí desesperadamente al puesto de policía, llego ahí, le digo al de la policía, le digo, por favor, le digo yo, hágame el favor de detener a María Esmeralda. No, le digo, hágame el favor de detener a una mujer que me lleva a mi hija. ¿Cómo que le lleva a su hija? Sí, que me trajo a mi hija y yo quiero que me dé mi hija. Pero me sentía tan mal que no podía explicar nada. Yo le di la foto de mi hija, se la mostré, y entonces él dice, ay, con sus palabras, ¿verdad? Que dicen feas. Dice, ¿qué carajo dice esta chiquita la anda María Esmeralda? Entonces le dice a los dos policías, oye, cabo, levántense ustedes dos y me van a traer a María Esmeralda porque ella anda esta chiquita. María Esmeralda, ¿quién es? Desgraciadamente es una persona, ¿verdad? Que se me... Tal vez no es ella la actora, ¿verdad? Pero es una mula. Porque ella es una servidora social, ¿verdad? ¿Fue detenida María Esmeralda en Honduras? Sí. ¿Y pues su hija ya no estaba ahí? No, ya no se la encontraron ya a ella. ¿Qué pasó con su hija? No, pues no supimos nada, ¿verdad? Porque el policía comenzó a decir, María Esmeralda, necesito que me entregues a la muchacha, no recuerdo cómo es que le dicen a los chiquitos ahí en Honduras, que se le dice, quiero que me la des, porque yo te la vi yo personalmente, pues yo pensaba que íbamos a tener resultados. Entonces ella comenzó a negarse que ella no la tiene, ¿verdad? Entonces a mí no me puedes decir que no, porque yo te la di. Entonces yo puedo dudar que mi hija no fue traficada.
no lo dudo. Mi hija, como mucha gente decía, tal vez se fue porque ella quería. No, mi hija la adorábamos todos, las queríamos mucho. ¿Cuál fue el último contacto que tuvo con ella antes de que desapareciera? 2 días antes 2 días de la desaparición, platicamos y a mí me faltaban 7 días porque yo trabajo y vivo en Costa Rica. Entonces yo le digo, hija, en 7 días vamos a estar juntos. Déjeme hacer una pausa y regresamos en esta conversación. María Jesús.